Hola mis cacomixles, ¿cómo están? Hoy les explicaré el mecanismo de transcripción genética. Pónganse cómodos y activen su mente. Para empezar, la transcripción es un paso esencial en el uso de la información de los genes en nuestro ADN para fabricar proteínas. Las proteínas son las moléculas clave que le dan estructura a las células y las mantienen activas. Dicho esto, mis cacomixles, la transcripción es el proceso en el que la secuencia de ADN de un gen se copia para hacer una molécula de ARN. La enzima responsable es la ARN polimerasa. Dicha enzima se une a una secuencia llamada promotor, lo que marca el inicio del proceso. La ERN polimerasa utiliza una de las cadenas de ADN para hacer una nueva molécula de ARN complementaria, y su terminación depende de secuencias en el ARN que señalan el fin de la transcripción. Pasando al proceso, la transcripción es el primer paso de la expresión génica y para empezar, la doble hélice del ADN se debe desenrollar cerca del gen que se va a transcribir. La región de ADN que se abre se llama una burbuja de transcripción. El proceso utiliza una de las dos hebras expuestas de ADN como plantilla, la hebra molde. El producto de ARN es complementario a la hebra molde y es casi idéntico a la otra hebra de ADN, llamada hebra no codificante. La diferencia es que todos los nucleótidos T han sido sustituidos por nucleótidos U. El sitio en el ADN del que se transcribe el primer nucleótido se conoce como el sitio de iniciación. Por otro lado, si el gen que se transcribe codifica una proteína, la molécula de ARN se leerá en un proceso llamado traducción. Las ARN polimerasas son enzimas que transcriben el ADN en ARN. Mediante un molde de ADN, la ARN polimerasa construye una nueva molécula de ARN a través del apareamiento de bases. Dicha enzima siempre construye una nueva cadena de ARN en la dirección 5' a 3'. Se podría decir que solo puede agregar nucleótidos al extremo 3' de la cadena. Los seres humanos y otros eucariontes tienen tres tipos diferentes de ARN polimerasas. 1, 2 y 3. Cada una se especializa en la transcripción de cierta clase de genes. Para comenzar la transcripción de un gen, la ARN polimerasa se une al ADN del gen en una región llamada promotor. Básicamente, este le dice a la polimerasa dónde sentarse sobre el ADN y comenzar a transcribir. Cada gen tiene su propio promotor, el cual contiene secuencias de ADN que le permiten a la ORN polimerasa o a sus proteínas auxiliares unirse al ADN. El promotor típico bacteriano contiene dos secuencias de ADN importantes, los elementos -10 y -35. Las secuencias posicionan a la polimerasa en el lugar correcto para iniciar la transcripción de un gen objetivo y aseguran que esté apuntando en la dirección correcta. Una vez que se ha unido la ARN polimerasa, la enzima puede abrir el ADN desde el elemento -10 y comenzar a trabajar. Recuerden que los elementos reciben sus nombres del hecho de estar un número de nucleótidos antes del sitio de iniciación, como 10 y 35, el signo de menos solo significa que están antes, no después, de este sitio. En eucariontes, la principal ARN polimerasa en las células no se une directamente a los promotores como en bacterias, sino que a proteínas auxiliares llamadas factores de transcripción, los cuales se unen primero al promotor y ayudan a la ARN polimerasa de las células a sujetarse del ADN, como en el caso de la caja Tata, parecido al elemento -10 de las bacterias. Sin embargo, existen muchas secuencias, las cuales pueden ser reconocidas por los factores. Posteriormente, se unen otros factores de transcripción y finalmente la ARN polimerasa. Una vez colocada la ARN polimerasa en su posición sobre el promotor, puede comenzar el siguiente paso de la transcripción,
la elongación. Esta básicamente es la etapa donde la hebra de ARN se alarga al agregar nuevos nucleótidos. Durante la elongación, la ARN polimerasa camina sobre la hebra molde, en la dirección 3' a 5'. Por cada nucleótido en el molde de ADN, la ARN polimerasa agrega un nucleótido de ARN correspondiente al extremo 3' de la hebra de ARN. Acuérdense, el transcrito de ARN tiene una secuencia casi idéntica a la hebra de ADN no molde. Sin embargo, las cadenas de ARN tienen la base uracilo en lugar de timina, así como un azúcar ligeramente diferente en el nucleótido. La ORN polimerasa seguirá transcribiendo hasta que reciba la señal para parar. El proceso de finalizar la transcripción se conoce como terminación y sucede una vez que la polimerasa transcribe una secuencia de ADN llamada terminador. La terminación de la transcripción ocurre según el tipo de gen que esté implicado en eucariontes. La terminación comienza cuando aparece una señal de poliadenilación en el transcrito de ARN. Se trata de una secuencia de nucleótidos que indica cuándo debe terminar un transcrito de ARN. La señal de poliadenilación es reconocida por una enzima que corta el transcrito de ARN y lo libera de la ARN polimerasa. Después de la terminación, la transcripción ha concluido. Un transcrito de ARN que está listo para su uso en la traducción se conoce como ARN mensajero. En bacterias, los transcritos de ARN están listos para su traducción inmediatamente después de la transcripción. De hecho, la traducción puede comenzar cuando no ha terminado la transcripción. Aunque el proceso sigue en curso, los ribosomas se han unido a cada ARN mensajero y han comenzado a traducirlo en proteína, posiblemente porque estos procesos ocurren en la misma dirección. Cuando un ARN mensajero está siendo traducido por varios ribosomas, se dice que el ARN mensajero junto con los ribosomas forman un polirribosoma. El asunto es distinto en las células de seres humanos y demás eucariontes. Esto se debe a que la transcripción sucede en el núcleo de las células humanas, mientras que la traducción sucede en el citosol. Además, en eucariontes, las moléculas de ARN tienen que pasar por pasos de procesamiento especiales antes de la traducción. Eso significa que la traducción no puede iniciar hasta que hayan finalizado completamente la transcripción y el procesamiento de ARN. Y eso ha sido todo por hoy. ¿Fácil, verdad? Jajaja, espero que les sirva de mucha ayuda la explicación, mis cacos. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!